Seguimos. Aunque sean tan cortos los recreos, bastante trucho el recreo, pero bueno, necesitamos avanzar lo antes posible con los contenidos. Como les decía, entonces, la primer gran controversia que vamos a analizar para empezar a entrar en las teorías las teorías normativas es la controversia entre el consecuencialismo y el universalismo, o entre la idea de ponderar las consecuencias como criterio para ordenar los valores en juego y ver cómo tenemos que resolver, o más bien las perspectivas que consideran que es imposible realmente jerarquizar ciertas estructuras de valores, que hay derechos que son imposibles de, de analizar desde el punto de vista de las consecuencias de su violación, y por consiguiente tenemos que ser guiados por imperativos categóricos mucho más estrictos de qué podemos hacer y qué no podemos hacer. El debate, de todos modos, no terminó allí, en lo absoluto, sino que hay al menos otro debate que también es importante tomar en consideración. Y si bien el debate entre consecuencialistas, entre la teoría utilitaria y el liberalismo, es un debate fundamentalmente del siglo XIX, pero que está presente en el diseño institucional de las democracias de todo Occidente, justamente porque emerge en esa época. Hay un debate un poco más contemporáneo del siglo XX, que es el debate entre liberalismo y consecuencialismo, y comunitarismo, perdón, que tiene menos que ver con cómo jerarquizar, o si es factible siquiera la jerarquización o la ponderación de estas cuestiones que están en juego, de valores en juego, sino más bien de tratar de dilucidar si realmente existe siquiera la posibilidad de sostener, como sostiene el liberalismo, de que existirían valores universales. Si realmente hay algo siquiera remotamente parecido a un valor universal, o en realidad es mucho más complejo que eso. Veámoslo, por ejemplo, con un ejemplo de un debate importante que hubo sobre todo en Europa, y muy vinculado a la inmigración, y no a cualquier inmigración, sino sobre todo a la inmigración musulmana, que tiene que ver con lo que, por ejemplo, en Holanda se llamó la ley Burka. No sé si escucharon hablar alguna vez de esto, de toda esta controversia que se armó con el tema del burka. Pero simplificando mucho todo el revuelo que hubo en torno a esta cuestión, para algunas personas en Occidente, el uso de determinado tipo de símbolos religiosos en los lugares públicos era de por sí algo bastante complicado, bastante cuestionable desde el punto de vista de la regulación estatal. Y con el caso puntual del burka empezó a darse una cuestión bastante compleja. Para muchas personas, y más allá de la islamofobia que seguramente hubo en muchos de estos argumentos, para muchas personas el burka, que es esa vestimenta que vemos que está a la derecha, que es la que tapa la totalidad del rostro de las mujeres, de hecho están tapadas enteras, desde la punta de la cabeza hasta los pies, están totalmente tapadas, bajo el principio de que no se las puede ver, no se les puede ver la piel, no se les puede ver el pelo, y tan solo tienen en la parte de los ojos una tela que es un poquito más finita que el resto de la ropa, entonces es relativamente translúcida y pueden ver a través de eso. Para muchas personas les parecía particularmente, les parecía moralmente cuestionable que las mujeres usaran burka. ¿Por qué? Porque lo entendían que el burka era una imposición cultural, específicamente de determinadas manifestaciones de la religión musulmana, que lo que escondía por detrás era una práctica profundamente patriarcal de control, ya no solamente sobre el cuerpo de las mujeres, sino sobre el hecho mismo de su identidad. Era un mecanismo de dominación, ¿no?, que se había, de algún modo, integrado en los requerimientos de vestimenta que eran obligados a estas mujeres desde muy chicas,
para que nadie pudiera, salvo por supuesto sus maridos, nadie pudiera verles la piel, el pelo, etc. O sea, se lo entendía como que el hecho de vestir los burka en sí mismo acarreaba o implicaba un conjunto de violaciones a derechos fundamentales de estas mujeres que se justificaban por un criterio religioso que, como estos eran países laicos, bajo ningún punto de vista podían habilitar la violación de un derecho bajo un precepto o una práctica religiosa. Por consiguiente, lo que hacía la ley burka era, no se llamaba ley burka, la llamaban así los medios, era prohibir el uso del velo y, perdón, del burka, creo que del niqab también, y dentro de, para que no fuera tan interpretado como un ataque hacia la comunidad musulmana, en la misma ley se puso que tampoco se podían usar pasamontañas, una serie de cosas, pero la idea era que no pudieran tener tapado el rostro. Por supuesto que en torno a esta discusión se mezclaban cuestiones que tenían que ver con la islamofobia, tenían que ver también con perspectivas sobre la seguridad ciudadana, esta idea de que no podía haber gente con el rostro tapado en el espacio público porque no se podía ver el rostro y podían llegar a ser criminales, cualquier cosa. O sea, habían argumentos de todo tipo, de izquierda a derecha, por decirlo en términos muy sencillos, pero el hecho concreto o la discusión de fondo, si se quiere, tenía que ver con en qué medida una práctica religiosa que, desde el punto de vista de la ley de los estados que habían recibido esta migración, violaba o potencialmente violaba los derechos de las mujeres, podía ser aceptado o tenía que ser regulado y prohibido por ley. El tema de, entonces, la prohibición del burka orientaba a la compleja y tensa, desde siempre tensa, relación entre el Estado y el derecho laico, llamémoslo, y las prácticas religiosas. El proceso de laicización de los estados modernos, que data de hace un par de siglos, no más, fue un proceso muy controversial, muy controvertido y muy conflictivo, obviamente, y hasta el día de la fecha sigue teniendo algunas manifestaciones. Por ejemplo, las leyes que regulan la exhibición de símbolos religiosos en espacios públicos, en oficinas del Estado, son leyes que en algunos países se toman mucho más serias que en otras, pero son leyes que en la mayoría de los estados existen, se las cumplan o no se las cumplan. El contraargumento de esto era que en realidad lo que se interpretaba como una violación a los derechos de las mujeres en la portación del burka, en realidad era un prejuicio que portaban personas que no compartían criterios religiosos comunitarios de los musulmanes y que sobreinterpretaban el hecho del burka que, insistían ellos, es un acto voluntario porque las mujeres eligen ponerse o no ponerse el burka y que por consiguiente lo que se estaba tratando de hacer era regular una práctica religiosa fundada en prejuicios. Y que en realidad no existía tal cosa como un derecho universal a ser violado, sino que lo que existía era un derecho interpretado, desarrollado desde un lugar muy concreto del mundo, que era la Europa laica contemporánea, que entraba en colisión o en conflicto con la estructura normativa de una comunidad muy diferente, como podía ser la comunidad musulmana. Por detrás de esta cuestión de toda la deliberación que se dio en torno a la ley Burka, lo que aparece es una tensión que existe cuando lo que consideramos bueno, lo que consideramos que deberíamos hacer como práctica fundada en valores, realmente puede ascribirse a algún tipo de universalidad, o si la totalidad de los valores y de las perspectivas normativas en realidad son una construcción comunitaria. Antes de avanzar, me gustaría escucharlas y escucharlos un poco sobre esto. ¿Qué les parece a ustedes esta cuestión de, por ejemplo, regular, concretamente prohibir el uso del burka en espacios públicos y en oficinas, en dependencias del Estado? ¿Qué les parece? ¿Se justifica o no se justifica? ¿Es atendible el argumento o no es atendible? ¿Es atendible el argumento o no es atendible?
¿No tienen opiniones? Es atendible, creo, pero no para mí. Ujú, No comparto la idea de que bueno, el Estado tenga que regular hasta ese punto la forma de vestirse de las personas o eh, de una cultura en especial. Pero bueno, es complejo el tema, ujú. tampoco podría opinar demasiado más sobre el tema, porque puede ser que algunos de los argumentos planteados por el Estado en en ese caso particular tuvieran cierta razón, y creo que puede llegar a ser que la tuvieran. Ujú. Perdón, la pregunta, o sea, la posición del Estado sería prohibir la utilización. En los espacios públicos, sí. Bueno, pero ¿y qué pasa con quien voluntariamente, digo, consentidamente, si lo quiere utilizar? Ajá. Cuando entra a una dependencia del Estado, se tiene que correr el burka. La Y bueno, implementación de pero esto era evidentemente delirante, la posibilidad de implementar. Pero lo que nos interesa más allá de eso es los valores que están en juego, las perspectivas de por qué es bueno o malo regularlo o no regularlo. En Francia pasó algo parecido, por ejemplo, con la presencia de niños en las escuelas públicas portando símbolos religiosos. Desde el kipá de los judíos, este tipo de vestimentas musulmanas o ir con una cruz colgada. También hubo todo un debate sobre eso y se dijo que la escuela es parte del Estado, el Estado es laico, el Estado no es confesional, por consiguiente las muestras de, de símbolos religiosos estaban prohibidos y tenían que llevarlos tapados. Si vos llevas la cruz adentro de la remera, si vos llevas el equipaje, te lo sacabas en la escuela y después te lo volvías a poner. El debate es similar, digamos, tiene que ver con esto de, en principio, advertir que habría un principio universal, que sería en este caso la laicidad del Estado, que podría imponerse sobre los principios particularistas de las comunidades religiosas. ¿Sí? A ver. Ujú. Y por supuesto son ejemplos válidos porque también estamos hablando de dos culturas diferentes, una cultura occidental con sus rasgos y otra cultura que no comparte los mismos principios a lo mejor. Ujú. Entonces son totalmente válidos de un lado y del otro. Bien. igual a mí me parece que es distinta la situación, perdón, no quiero acaparar la palabra, pero igual nadie está opinando Sí, mucho. dale, dale. Me parece que es distinta la situación en la que a mí no me dejen entrar a una mezquita sin un velo, a obligar a alguien a sacar, o sea, no siento que sea exactamente la misma situación. A mí me parece que, digo, mi opción como turista de visitar ese lugar tiene que ver también con respetar cuál es
la lógica cultural que tiene ese lugar, y si ellos no dejan que entre nadie ahí sin velo, y bueno, digo, me tendré que poner el velo por más de que no me guste, o no entrar, tengo la posibilidad de no entrar a ese lugar, y irme a otro. Bien. ¿Y si vos Claro, exactamente. fueras ciudadana Perdón. de ese lugar? Las restricciones de libre circulación de las mujeres están en varios lugares, más allá de las mezquitas. Porque lo que está, el argumento de fondo que portaban, podemos creer o no en el argumento, el argumento de fondo que portaban era que, allá de que no era cierto que había una cuestión voluntaria de yo me quiero poner el burka como si me estuviera poniendo una gorra o si me estuviera poniendo cualquier otro tipo de vestimenta, sino que lo que simbolizaba era una sociedad profundamente patriarcal y que en realidad nunca habían tenido la opción, porque desde niñas se los habían puesto y nunca se los habían dejado sacar. Un poco por ahí va el argumento, y lo que lleva, o más allá del punto, lo que nos lleva a pensar es la tensión que puede haber cuando se presenta algún tipo de derecho con pretensión universal, como puede ser el derecho a mi propia identidad. Si yo quiero andar con la cara descubierta, puedo andar con la cara descubierta y no me pueden obligar a ponerme algo. O en realidad los derechos de las comunidades a establecer criterios de que, no, en realidad si vos querés entrar a mi iglesia o te pones el velo o no entras, ¿sí? Esa es la tensión que bien decía Agustina, está allí, ¿no? Esta cuestión de, existen la posibilidad de que por criterios comunitarios se nos puedan regular derechos que nosotros consideramos universales. No, insisto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Estamos tratando de presentar una situación, un dilema, para luego poder ver cuáles son distintas formas de abordar el mismo. Alguien creo que quería hablar y yo los he interrumpido. Fui yo, profe, pero era más que nada agregar un poco a lo que decían nuestros compañeros. Es como que el Estado no solo se está metiendo por ahí con el tema de prohibir el tema del velo, se está metiendo ya en una construcción no solo religiosa, sino ya cultural, porque ya el mundo entero conoce a la religión musulmana por su característica de que las mujeres tienen que ir tapadas, bueno, en diferentes grados con el hijab, nihab. Entonces ya es como que por más de que te puede dar ahora la libertad, una persona tenga la libertad o no de hacerlo, en este caso están obligándolos a quitárselo. Si a mí de chica me criaron de una manera, es como que yo creo que ya me están faltando a mí al obligarme a quitarme algo que yo ya creo que está bien usarlo, porque ya la persona está criada así, que cree que está bien usarlo y está mal no usarlo. Bien. Me parece algo así, más o menos. Ahí dijiste lo que es importante, que nos va a ayudar a pensar claro, el creo debate teórico que vamos a ver a continuación. Sí, Agustina. No, igual se me está cortando un montón, así que no sé cuánto más voy a poder participar, perdón. Que me parece que eso tiene que ver con que nosotros, yo también concuerdo en que tiene que ver con la construcción de una cultura sumamente patriarcal y opresiva hacia las mujeres. El problema es que son mis valores como occidental, digamos, y son mis valores culturales y son qué punto yo puedo ir a imponerlos al otro lado del planeta porque culturalmente y históricamente yo creo que son así, que eso es lo correcto, digamos. Bien, perfecto. Bien, estamos llegando al nudo de la cuestión. Les doy... Profe, yo... Sí. Perdón. Sí, dale. Vamos a avanzar, ¿no pasa? ¿Sí? Dale. Yo no sé, a mí se me complica un poco la cuestión, porque digo, me pongo a pensar que tal vez en el plano jurídico, si se quiere, digamos, ¿no? Nada, hay como ciertos derechos humanos, que puede ser como, no sé, el derecho a ejercer la religión, por ejemplo, o la intimidad, que bueno, que sí, que claramente que haya un proyecto que diga que no, las mujeres, no sé, está prohibido usar burka, digamos, te meterías con, bueno, básicamente estás impidiéndole que esa mujer pueda ejercer su religión, digamos. Pero por otro lado, pienso que tal vez esa prohibición es legítima, porque digo, pensando a esa persona, a esa mujer,
que no me parece menor que sea mujer, en el conjunto, porque básicamente es en los espacios públicos, ¿no? Como en el conjunto y en el desarrollo de la sociedad, digamos, el ocultamiento del rostro en sí, nada, es como que te limita la identidad, no sé, te limita la comunicación entre los seres humanos, no sé, no permite que te identifiques, digamos, entonces también como que podés flashear ahí como con la seguridad, digamos, como, che, no sabes qué onda, quién es, qué hace, y nada, y tal vez puede eso, impedir tal vez el desarrollo conjunto. Yo no sé cómo estarán legislado tal vez Pimenta en algún tratado o en alguna cuestión que tenga que ver más jurídicamente, que tal vez lo pueda avalar, pero bueno, sí, me parece que el debate es eso, ¿no? Es como libertad o discriminación, me parece que es un poco la cuestión. Ujú. Bien, bien, vamos llegando muy bien al eje de la cuestión, al núcleo de la cuestión, y tiene que ver un poco con esto de cuál es el límite, si es que advertimos que existe algún límite, de aceptación de prácticas que son culturalmente específicas, pero que son potencialmente violatorias de derechos que nosotros hemos consagrado. Olvidémonos de nosotros saliendo de nuestro país a hacer algo en otro país. Quedémonos en nuestro país. Les voy a dar otro ejemplo muy común y bien local, de Mendoza. Hay los trabajadores golondrinas, en su enorme mayoría bolivianos, llegan a la provincia y tienen dentro de sus prácticas culturales de trabajo familiar el trabajo de los niños. Los niños, desde bastante pequeños, incluso antes de llegar a la adolescencia, niños, participan del trabajo en el campo, el trabajo de la cosecha, de la recolección de frutas, verduras, de vid, de lo que sea que están trabajando aquí. El trabajo de esos niños, trabajo manual, ¿no? Condiciones de ruralidad, viola toda la estructura normativa argentina sobre la prohibición del trabajo infantil. No obstante, para esas comunidades, que el niño trabaje no es solamente importante porque contribuye, digamos, a la economía de la familia, sino porque parte de la construcción de su identidad como persona se materializa a partir de ese trabajo porque lo vincula con el trabajo manual del agrario, que es una de las características identitarias de estas comunidades. Este es otro ejemplo que es similar en qué sentido, aunque lo que tenemos es una práctica culturalmente específica que de algún modo colisiona con algo que nosotros entendemos que es un derecho y que nos lleva a un debate muy profundo que sobre todo en la década del 70 y del 80 se llamó el debate liberalismo versus comunitarismo en la ciencia política, donde los liberales planteaban que existen un conjunto de prerrogativas, de derechos humanos fundamentales, que justamente son humanos y fundamentales, y que por consiguiente ninguna norma, práctica o criterio normativo comunitario podía tensionarlos, mucho menos violarlos. Por ejemplo, podría acontecer, pasó esto en Uruguay hace un año y pico, cuando fue la terrible guerra en Siria, Uruguay fue uno de los países receptores de refugiados sirios. Dentro de las prácticas de crianza de algunos sectores, porque es un país son países muy complejos los países de Medio Oriente, hay algunos sectores donde la práctica donde el pater familia podía golpear a la madre o a los hijos, dentro de los criterios de orden familiar y dentro de los criterios de crianza estaba establecido que esto era factible de realizar, y hubieron muchos problemas con las leyes uruguayas porque hubieron denuncias de terceros que decían, mire, la familia esta que ha llegado, que está acá viviendo al lado de mi casa, el tipo le pega a la mujer y a los niños. Entonces, cuando llegaba la policía, los interpelaba sobre esta situación, los tipos decían, pero escúcheme, si es mi mujer y mis hijos, ¿cómo los voy a pegar? Y aparte yo lo estoy criando a mi hijo, yo elijo cuándo pegarle o no, dependiendo de lo que haya hecho o no haya hecho. Entonces, una vez más, era un criterio culturalmente específico que entraba en conflicto con la estructura normativa de un país. Estos ejemplos son un poco burdos, hay ejemplos mucho más sutiles, pero lo que está en juego por detrás, o el debate normativo, que es el que nos permite
similarmente a la cuestión de entre el consecuencialismo y la perspectiva deontológica, es un criterio para entrarle, digamos, a estos debates, que son las perspectivas universalistas versus las perspectivas comunitaristas. Para las perspectivas universalistas, así como existían cosas que eran buenas o malas en sí mismas, independientemente de sus consecuencias, existe la posibilidad de identificar lo que en Occidente llamamos los derechos humanos fundamentales, los derechos naturales incluso. O sea, erga omnes, para todo el mundo, en todo tiempo, en todo lugar, y presentarlos entonces como criterios normativos superiores y universales. Pensemos, por caso, los derechos humanos, ¿sí? Reflejados en los tratados internacionales, en las constituciones de los países occidentales, etcétera, etcétera. Pero existiría un conjunto de prerrogativas, de derechos y de posiciones normativas universales inviolables. Para los comunitaristas, eso no existe. ¿Por qué no existe? Primero que nada, porque sería muy difícil considerar que existe una fuente del derecho, que existe una fuente de lo que es normativamente exigible, una fuente de valores que sea realmente universal. Porque para ellos la totalidad de la estructura de valores son comunitarias, o sea, tienen un origen comunitario. Vamos un poco a la presentación sobre esto. Uno de los ejemplos, van a ver, lo trabaja, lo tiene en el texto de Arto de Vera, también está en el texto de Glaser. Para el liberalismo, el sujeto que porta esos derechos y esas perspectivas normativas es un sujeto individual y abstracto, que es portador de estos derechos. Y que por consiguiente, no vamos a tener tiempo de verlo de Rawls, pero lo podemos, si les interesa trabajar en consulta, por consiguiente, habría una posibilidad de arribar a descubrir, a develar estos criterios universales de bondad, estos criterios normativos universales que podríamos estructurar en principios de justicia universales, como los derechos humanos. Para los comunitaristas, no existe ese sujeto individual aislado. La totalidad de los sujetos son sujetos situados, y que la construcción que nosotros hacemos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que son las normas que deberían guiar nuestra vida común, inexorablemente están ancladas en un lugar y en una cultura. La fuente de lo que es bueno y lo que es malo, digamos, el origen de esas perspectivas sobre lo que debemos defender como los valores justos, como los valores ideales a perseguir, necesariamente es una comunidad. La comunidad es la única fuente de valores y de objetivos compartidos. Por consiguiente, esto no solamente implica que no habría del todo un argumento para, en base a un criterio universal o pretendidamente universal, poner en tela de juicio una práctica comunitariamente aceptada, sino que a su vez también el individuo frente a la comunidad quedaría en un segundo plano, que eso también era parte de la tensión, obviamente con la perspectiva liberal. Para los comunitaristas, un valor comunitariamente construido se impone sobre las prerrogativas individuales. Los liberales, en cambio, justamente como esa estructura normativa de defensa está anclada en el individuo, incluso le pone límites a la misma comunidad donde ese individuo vive. Entonces los derechos humanos no solamente no serían factibles de ser violados por mi vecino o cualquier otro ciudadano, no podrían ser violados por la comunidad misma, por el Estado. Para los comunitaristas, en cambio, dirían, eso está muy bien, incluso muchos comunitaristas van a estar de acuerdo con los derechos humanos, van a ir uno por uno desarrollándolos y diciendo, miren, yo personalmente estoy de acuerdo con esto, pero ojo, no son derechos humanos, son derechos que han surgido en un momento y en un lugar muy concreto, son derechos occidentales, modernos, pensados para nuestra era, y no sabemos si dentro de 300 años vamos a seguir sosteniendo lo mismo. No sabemos si algo que hoy entendemos como una práctica común, dentro de 300 años va a ser aberrante. Les doy un ejemplo que puede parecer muy bobo, pero hace 30, 40 años nadie se preocupaba por el derecho de la naturaleza, ni mucho menos por anteponer el derecho abstracto de la naturaleza a una necesidad o incluso un derecho individual.
Ahora, el derecho de la naturaleza, los derechos de los animales empiezan a aparecer como una estructura, una fuente de normatividad, una fuente de criterios para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Entonces, hay una constante evolución, nos van a decir los comunitaristas, de este tipo de cuestiones. Un poco lo ponía un poco chistosamente acá, digamos, esta idea de que en realidad todo es una construcción social. Hay en los comunitaristas una perspectiva epistemológicamente constructivista, en lo cual no solamente no sería del todo posible esta pretensión del liberalismo de encontrar estos valores universales, sino que posiblemente tampoco sería deseable, porque implicaría de algún modo pensar o engañarnos bajo la consideración de que hoy hemos descubierto los principios fundamentales por los cuales tiene que guiarse nuestra vida común. Y en principio no sabemos que así sea, o no sabemos por cuánto tiempo más sostendremos esto. Y si eventualmente cambian, van a cambiar justamente porque son producto de una comunidad de sentido. Y del mismo modo que emergieron en un contexto y en un lugar muy particular, pueden cambiar en otro contexto y en otro lugar muy particular. Entonces, y ya volviendo, porque ya en poco tenemos que ir cerrando, cuando nos encontramos frente a dilemas que en su característica lo que muestran son argumentos centrados en que algo, argumentos deontológicos, algo es bueno o malo en sí mismo, porque existiría algún tipo de prerrogativa factible de ser impuesta a través del tiempo y del espacio, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la identidad, etcétera, etcétera. Y cuando eso entra en colisión con una fuente alternativa de esa normatividad, que puede ser la colectividad, la comunidad, entonces entramos frente a un dilema entre el liberalismo y el comunitarismo. Los ejemplos más claros de estos siempre suelen estar vinculados a las inmigraciones o, en sociedades muy plurales, a las tensiones entre prácticas comunitariamente específicas, sean religiosas, sean étnicas o del tipo que sean, con la ley del Estado, que, como todos los estados modernos en todo el planeta, el planteo de soberanía sobre el territorio implica que la única ley válida es la ley del Estado. No puede haber sobre la ley del Estado ningún tipo de ley de grupo. Podemos discutir si esto en la práctica sea o no sea, pero no importa. En principio la ley es la ley del Estado. El derecho es derecho positivo. La ley es la ley que está efectivamente reglamentada y por consiguiente ningún grupo, ninguna predisposición comunitaria podría imponerse por sobre esa ley. Sensible es eso. La ley cambia todo el tiempo. Las leyes, nuestras leyes han cambiado y hace 50 años en Estados Unidos había apartheid. 50, 70, había apartheid. Sí, hoy no. Hace 200 años en Argentina había esclavitud, hoy no. Entonces, esa misma evolución de la norma es una evolución que puede ser leída en clave de ir develando esas normas universales que eventualmente se sostendrán, o en realidad es un episodio más de un producto comunitariamente específico. Los derechos humanos son realmente el descubrimiento de un conjunto de leyes fundamentales que pueden persistir más allá del tiempo y el espacio, o en realidad son un producto comunitariamente específico y por consiguiente tarde o temprano factibles de evolucionar, desaparecer, ser modificados, ser ampliados o ser reducidos. Esta discusión, una vez más, no tiene una posición correcta y una posición incorrecta. Lo que existen son enormes tradiciones de pensamiento, estamos hablando de décadas, siglos de reflexión sobre estas cosas, miles de teorías, estamos pensando en teorías muy gruesas, muy amplias, hacia adentro la variación es enorme, pero a grandes rasgos estamos viendo las tensiones fundamentales. Del mismo modo que yo puedo abordar una situación o un dilema moral tratando de comprenderlo en base a sus consecuencias o a la bondad intrínseca de los elementos allí, o sea, desde un punto de vista consecuencialista o deontológico, yo puedo abordarlo tomando en consideración si los valores en juego son valores universales o en realidad son valores comunitariamente específicos. Y por consiguiente yo podría decir,
Y ustedes lo van a tener que ver cuando hagan el trabajo práctico, cuando enfrenten estos argumentos de si la salud y la regulación de la pandemia o si la economía, esto o lo otro. Yo puedo dar argumentos desde el punto de vista consecuencialista y decir, en realidad hay que hacer tal o cual cosa porque las consecuencias van a ser mejores o peores, argumento consecuencialista. Yo puedo decir, en realidad tenemos que hacer tal cosa porque el derecho a la vida es un derecho fundamental, argumento deontológico. O yo podría decir, en realidad nuestra comunidad, el valor de la libertad es muy importante, entonces nosotros no vamos a permitir que el Estado regule, un argumento comunitarista. Los argumentos pueden, o la construcción de argumentos desde cualquiera de estas perspectivas teóricas puede dar más de una respuesta incluso contradictorias entre sí. Estas no son teorías exactas, son teorías normativas. En principio buscan ser coherentes, ser sistemáticas y ir aclarándose. Incluso podrían haber muchos que puedan pensar que determinado argumento, por ejemplo, aunque se presente como consecuencialista, es una mala implementación de un razonamiento consecuencialista porque llegaría a consecuencias equivocadas. No nos va a interesar eso, lo que nos va a interesar es descubrir en los distintos argumentos que se presentan en la deliberación pública si lo que está por detrás es una estructura de razonamiento que busca resolver estos dilemas desde una perspectiva consecuencialista, liberal o comunitaria. ¿Sí? Lograr eso tiene un doble propósito. Por un lado, comprender las teorías, poder identificarlas en ejemplos empíricos concretos, pero por otro lado también llevarnos a nosotros, a nosotras, a confrontar nuestras perspectivas sobre estos dilemas y ver nosotros mismos cómo estamos pensando. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta, esto pasa a todas y a todos, que posiblemente nuestra estructura de razonamiento sobre estos temas varíe, y para algunos temas seamos propensos a pensarlos consecuencialistamente, otros temas seamos más propensos a pensarlos en términos más universalistas o deontológicos, que en algunos temas, posiblemente porque nos sentimos, de algún modo, tenemos más empatía con alguna comunidad, van a haber algunas cuestiones que vamos a reivindicar esos derechos comunitarios, frente a otros temas o otras comunidades posiblemente no. ¿Sí? Porque las subjetividades acá son múltiples. Es altamente posible que seamos más propensos a reconocer la identidad comunitaria y por consiguiente la estructura normativa comunitaria de comunidades que nos parecen quizás oprimidas o sojuzgadas que de aquellas comunidades opresoras. Bueno, todo esto va a depender de cada uno y de cada uno. Pero nosotros mismos nos vamos a ir dando cuenta que portamos lógicas de argumentación distintas. Esto no es ni bueno ni malo, esto es lo que nos pasa a todas y a todos. Son pocas las personas que pasan su vida pensando bajo el frasco o bajo los lentes de una única teoría, pero sí es muy importante para politólogas, para politólogos, ser muy sistemáticos en identificar la estructura lógica de los argumentos, para luego incluso poder construir argumentos persuasivos mucho más sistemáticos. Vamos a construir un argumento consecuencialista, entonces seamos sistemáticos en nuestro argumento. Vamos a sostener la posición tal o cual por sus consecuencias, tenemos que ser muy sistemáticos en la identificación de esas consecuencias, en su ponderación y en lo que los politólogos llamamos la argumentación persuasiva normativamente informada. Vamos a partir de un conjunto de criterios, de valores y de conceptos para sostener una posición. Luego otras dirán, tu argumento es liberal, tu argumento es comunitario, tu argumento es utilitarista. Fantástico, lo será. Pero lo importante es que nosotros podamos hacer esa correspondencia entre la lógica intrínseca de los argumentos y la forma teórica de observar los fenómenos por detrás de los mismos. Bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Un montón de cosas todas juntas. Es natural que estén un poco confundidas. Ha sido mucho, pero bueno, tenemos que comprimir mucho los contenidos. Normalmente estamos una semana trabajando esta clase. Pero bueno, ha quedado claro más o menos las diferencias entre las tres perspectivas teóricas. Sí, profe, muy claro. Bueno, me alegro. ¿Hay algún límite que sea más difuso, la diferencia entre alguna teoría u otra?
Bien, ahí veo en el chat que va quedando claro. Avancen entonces con la lectura de los textos, con la resolución del trabajo práctico. No dejen de escribirme ante cualquier duda. No hay dudas irrelevantes, todas las dudas son importantes. Así que cualquier duda, cualquier comentario me escriben y lo vamos conversando, ¿sí? E insisto con esto, el propósito de estos trabajos prácticos es que ustedes vayan ensayando la bajada de las teorías a pensar el análisis político concreto. Por consiguiente, anímense a equivocarse, no pasa nada si se equivocan, porque se revisa, se sigue corrigiendo y seguimos avanzando. Lo importante, lo realmente importante, es que ustedes aprendan las teorías, ¿sí? Se adueñen de las teorías para luego poder analizar lo que pasa en el mundo político. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Ya saben si aprietan la palanca o no aprietan la palanca. Con la pandemia estamos atravesadísimos de decisiones cotidianas que tienen implicancias normativas. Hoy por hoy, elegir juntarte, salir con tus amigos a tomarte una cerveza, violando más o menos un poquito la cuarentena, implica toda una serie de determinaciones. Y cuando estén frente a esos hechos, hagan el ejercicio de pensar, ¿mi justificación de hacer o no hacer esto es consecuencialista, es deontológica, es comunitaria? ¿Sí? Váyanse apropiando de las categorías teóricas porque es la mejor forma de luego poder utilizarlas más profesionalmente. Bien, si no hay comentarios, nada que quieran decirnos, entonces bueno, nos vemos el lunes que viene. Acuérdense que van a tener que presentar cada uno de los grupos, iremos por orden de grupo, como están en la tablita esa que han ido cargando, presentando lo que han encontrado ustedes y sus argumentos sobre el trabajo práctico. ¿Sí? Cualquier cosa me escriben y estamos en contacto. Bueno, Gracias. que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Buenas Chao, hasta tardes. luego. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego.